Gracias por acompañarnos. Estamos en la segunda parte de Piedra, Papel y Tinta. Les decía que hay que poner los ojos en Brasil. Hay una crisis muy aguda, una crisis inédita en este país que es en sí mismo un continente que tiene un peso enorme en la región, que por supuesto afecta la política, la economía, las relaciones con Brasil. Por eso la región está atenta a lo que suceda. Hemos querido darle un papel protagónico en este programa y para eso les propongo una mesa de diálogo sobre este tema. Quiero darle la bienvenida al programa, quiero darle la bienvenida al país también a Carlos Carrasco. Usted es, en primer lugar, amigo de La Razón, es columnista de La Razón, tiene, además de su columna, una buena gimnasia de aportes en el animal político, así que agradezco su reflexión. Es nuestro corresponsal oficial, es un honor cuando hemos estado en la Corte Internacional de Justicia esperando resultados en el pre, en el durante y en el post, así que muy agradecida por su trabajo. Usted es Carlos Carrasco, profesor de Relaciones Internacionales, ahora trabaja en el Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos en Francia. Usted es director de seminarios, vive en París, viaja mucho y hace un París-La Paz muy dinámico. Gracias por estar acá. Muy agradecido, Claudia. Y se encuentra a mi izquierda mi colega, mi compañero, mi bastón en el periódico, Gonzalo Jordán. Usted es editor de opinión, es mi bastón en la posición editorial, en las posiciones editoriales. Quiero aprovechar este momento para agradecer su trabajo, decirle cuánto lo necesito y agradecer también su presencia acá. Usted, como muchos temas, sigue Brasil, lo hace desde la opinión, lo hace desde la información. Por no hablar de su pasado, usted ha estado trabajando anteriormente en la Embajada de Brasil, así que el tema le es muy familiar. Gracias por estar acá. Gracias, Claudia, por la invitación y por tus palabras y el apoyo. Bueno, vamos a Brasil, qué duro. Le voy a dejar la introducción a Carlos Carrasco. En los medios sabemos que hemos estado en un proceso, primero, político complicado, ¿no? Del ascenso de Lula, que fue triunfal, ¿no? Ver surgir este líder de características que creo que no son ni siquiera comparables por la trayectoria política de Dilma Rousseff. Asciende Lula, gobierna Lula, llega Lula al continente, el poder de los trabajadores, luego una herencia en la que me parece que él es muy leal con Dilma Rousseff, se apoyan, ¿no? Parece que fueran una sola pieza, aunque tienen características propias, y luego viene esta crisis y política y de acusaciones, se habla de corrupción, con un impeachment que usted nos dirá qué quiere decir concretamente, y esta votación del fin de semana que con discursos que lo dijimos en uno de nuestros editoriales, por la patria, por mis hijos, no muy cargado emotivamente, pero con poca precisión de lo que se está acusando, y vemos a una Dilma Rousseff en la cuerda floja. Pero no solamente es Dilma Rousseff, vemos un Brasil en la cuerda floja y vemos la región también que pende de esta cuerda. No sé si he dicho un disparate, ayúdeme. No, una síntesis muy buena. Yo he vivido en el Brasil, he sido el embajador de la UNESCO en el Brasil, y permítame que comience con una anécdota. Al tiempo que ya me preparaba a presentar mis credenciales a Tancredo Neves, electo presidente de la República, Tancredo se le ocurre morirse, de manera que nos complicó un tanto el inicio de mis funciones allá. Pero ¿de qué año estamos hablando, Carlos? 1985. 85. Pero en Brasil, como decía el humorista Jao Soares, todo termina en samba. Entonces, siempre hallan ellos un jeito, una salida. Y yo voy a ser un poco políticamente incorrecto al analizar el impeachment contra Dilma Rousseff. Yo creo que en el Brasil no es una novedad. Han habido no uno, sino dos antecedentes. El primero ha sido a Getúlio Vargas, el famoso instaurador del Estado Novo, que gobernó el Brasil 15 años primero y luego 3 años,
se le instauró un juicio, se le estaba instaurando un juicio de impeachment, pero lo que a él le preocupó es que el estamento militar le mandó una nota en la cual prácticamente apoyaba el impeachment. ¿Qué hizo Getúlio Vargas? No quiso someterse a ese juicio y se suicidó el 26 de agosto de 1954. El segundo caso de impeachment es con Fernando Collor de Mello, que ahora es senador. Justamente él sufrió el mismo castigo por una manifiesta corrupción, denunciada no solamente por la opinión pública, sino por su propio hermano. ¿En qué año? ¿Del 54 nos vamos a...? Nos vamos al 1989. Collor gobierna escasos 3 años y luego, antes de que se diera el veredicto del impeachment, renuncia a su cargo. De manera que en Brasil existe ya... O sea, hay fuga por A o por Z. Sí. ¿No? Existe una institucionalidad del impeachment. Es la tercera vez. Y esta tercera vez se está cumpliendo, por eso digo que voy a ser políticamente incorrecto. No creo que sea, como se dice, un golpe institucional, un golpe de Estado. Se están siguiendo todos los procedimientos que fija la norma. Se ha votado en diputados, pasa ahora a consideración del Senado. El Senado, según un sondeo, va a dar curso al juicio. Asume la presidencia el vicepresidente Michel Temer y luego tienen 6 meses para acumular las pruebas contra Dilma Rousseff. Permítame entrar ya un poquito al debate. Me da la impresión que usted barre muy rápido el elemento político. Seguramente se está siguiendo la normativa en ese pasaje de diputados, senadores. Estamos de acuerdo. Creo que está barriendo muy rápido el carácter político de... A ver, corrientes políticas que están en el continente, que están jugando. No olvidemos lo que sucede en Perú, lo que sucede en Argentina, lo que sucede en la región en general, pero sobre todo el poder de los medios. El poder de los medios, yo creo que solamente puedo comparar en este momento a México, ¿no? Televisa, que creo que no es un chiste eso de que pone y saca presidentes, ¿no? Es una estructura económica muy grande y el poder que tienen los medios. Marco yo acá una diferencia. ¿Cómo se posiciona Gonzalo? Un poco quisiera explicar lo que tú le preguntabas a Carlos. ¿Qué entendemos por esto de impeachment? Es un juicio político. ¿Y por qué es un juicio político? Porque lo que le están acusando a Dilma Rousseff no son juristas, no son jueces los que la están evaluando, sino son los diputados y los senadores. En realidad van a ser los senadores y son políticos. Y lo que se le acusa a Dilma Rousseff no es por actos de corrupción, a diferencia de Fernando Collor de Mello, sino simplemente por algo que es habitual en los gobiernos, que ha utilizado recursos de los fondos de bancos públicos para pagar programas del gobierno brasileño. Eso ha hecho el gobierno de Dilma. Y si bien hay una ley de responsabilidad que prohíbe hacer esa movida, le están acusando, algo común, se llama pedaleo fiscal. Y lo que ha dicho Dilma y su defensa es que ni siquiera ella ha firmado estos documentos. O sea, hay un ministro de Hacienda que hace este tipo de movimientos. No es la presidenta la que se preocupa de ver, aquí no hay plata, llevaremos plata de aquí a este lado. Entonces, y ese es el argumento de Dilma. Ni siquiera ella ha firmado o no hay pruebas que ella demuestren que ella ha instruido a hacer ese tipo de juicio. Pero como cabeza de gobierno no estaría avalando cualquier Ese es el tema, ¿no es cierto? Ese es el tema. No hay una ley que le diga como aquí, que la responsable es ella. Y tampoco la van a juzgar en base a estos términos jurídicos. Ese es el problema. Como se ha visto en el debate de diputados que han dado luz verde al impeachment, han tomado que la patria, el tema de Dios y todo eso. Entonces ahí se ve el tema, la carga política que hay por detrás. Y otra cosa interesante es, coincidiendo a Fernando Collor de Mello, lo que decía Carlos, lo juzgaron en el 89, cuando Brasil atravesaba una crisis muy fuerte. El 90, Brasil decreció 4.3%. Y el 2015 Brasil ha decrecido 3.8%. Entonces los escenarios son muy parecidos. Hay malestar por el tema político, por el tema económico y el tema de corrupción que no le toca a Dilma, de Petrobras, que sabemos. Entonces se confluye todo esto
para buscar un chivo expiatorio, que es Dilma. Y como dice Carlos, hay los argumentos, hay antecedentes, pero la cosa es una carga política muy fuerte que puede tener repercusiones también muy fuertes, no solo en Brasil, sino también en toda la región. Yo creo, has tocado vos el tema de la corrupción. Universalmente ahora hay un rechazo a la corrupción. La corrupción es impopular siempre porque los corruptos son los menos y los más son aquellos que no han entrado al circuito de la corrupción o que rechazan totalmente Aunque hay ese también método. culturas de la corrupción, ¿no? Sí, y en Brasil, lo que a mi modo de ver, la lectura que yo hago, no, evidentemente Dilma es un chivo expiatorio, pero es un juicio del popular, de la gente en las calles, contra todo ese sistema de corrupción. Una pequeña ¿Popular o político? Creo que usted se está escapando de la palabra político, ya es la segunda vez. ¿Eh? Sí, porque no, yo no creo que sea solamente política. Hay un hastío en la población, no solamente brasilera, sino en muchos países de América Latina y de otros continentes, por esta expansión de la corrupción. Pero estamos de acuerdo en que hay un componente político, mediático, no lo va a barrer, Carlos. Así es, así es. Hay el componente político, pero más que eso, hay una vindicta popular contra la corrupción. Yo la veo así. Además, es muy gracioso que corruptos puedan juzgar a otros corruptos. Es un campeonato, porque en el Congreso, evidentemente, hay más de 300 políticos envueltos en juicios de corrupción, incluyendo el presidente provisorio, sucesor de Dilma Rousseff, el vicepresidente. Michel Temer, y el presidente de la Cámara, ¿no? Cuna. De manera que yo creo que el pueblo ha aprobado este movimiento para darle una salida, que no hay un desborde popular más grande. Bueno, pero no hay, cuando usted dice el pueblo, pareciera que el pueblo se ha pronunciado con voto y el pueblo, hay un pueblo masivo, hay otro pueblo masivo que apoya cuando miramos esas cantidades, ¿no es cierto?, que no entran en las pantallas de televisión, tanto a favor como en contra. Habla usted de lo popular, habla del pueblo. Yo aquí vuelvo a manifestar mi desacuerdo para decirle, no es un pueblo que está pidiendo, son varios colores de masas, entre ellas, si seguimos algunos análisis, no solamente estamos ante un escenario que sí vio Lula, de masas que veían ascender a un líder trabajador, ¿no es cierto?, al PT, el líder popular que asciende al poder. Ahora estamos frente a emergencias de clases medias. ¿A qué les suena esto? ¿A qué país les suena esto? De emergencias de clases medias que hoy también en su proceso de creación, transformación, demandas, cambios, están en descontento. Entonces tenemos ese pueblo que tiene sus propios colores, ¿no? Así es. Tú has mencionado el factor político. Yo creo que dentro de Dilma Rousseff, ella ha reaccionado muy emotivamente con su vicepresidente llamándome traidor. Pero en este juego político brasilero, inclusive el defenestramiento de Dilma Rousseff le conviene a Lula. Y te voy a decir por qué. Porque se vienen momentos muy difíciles para el Brasil, ¿no? de índole económica. Entonces, el gobierno de Temer, si es que dura hasta el 2018, va a tener que afrontar situaciones muy difíciles, donde se va a ver, Lula va a estar a la expectativa, es el gran candidato para después, de manera que este interregno políticamente le convendría a Lula y le convendría también a Aécio Neves, que se enfrentarían nuevamente. Hemos pasado... El incordio ahora en esta lucha por el poder es Dilma, que la van a poner a un lado. Creo que ha pasado usted de las voluntades del pueblo a Maquiavelo, con que Lula y Pero Dilma no es una sola pieza. No, yo creo que no. Y creo además de que otra salida podría ser a elecciones anticipadas a fin de año. Eso también como escenario. Como un escenario. ¿Qué escenarios ve, Gonzalo? Bueno, hay escenarios complicados, pero también es interesante un poco lo que decía Carlos. Ahora el juicio anda a luz verde, el Senado tiene que decidir por simple mayoría de 81 senadores, basta que 41 den luz verde y lo que todo apunta es que sí va a haber el juicio. Entonces a Dilma la van a apartar 180 días para seguir adelante el proceso. Es para que ella prepare la defensa, ¿no? Es para que ella prepare la defensa, pero es para alejarla del poder en realidad, ¿no?
Y en esos 80 días, ¿quién la va a juzgar? Nuevamente van a ser los senadores. Por eso es un juicio político, no van a ser juristas. Si bien el presidente del Tribunal Constitucional es el que va a dirigir este proceso, los que van a tener la palabra van a ser los senadores. 2/3 van a decidir si se la destituye o no. Entonces, obviamente, El escenario es que se la destituya. el escenario es que se la destituye, pero tiene dos opciones, Dilma, ¿no? Uno es, que ya lo ha anunciado, va a apelar a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo, la legalidad de este impeachment, ¿no? Con argumentos jurídicos. Entonces ahí sí tiene chances, porque hay argumentos jurídicos como el que decía que ella no ha firmado este pedaleo fiscal, no ha firmado los documentos de trasladar. Perdóname una interrupción, si me Sí, permite. por favor. Evidentemente, este es uno de los 9 cargos que reposan en el escritorio del presidente de diputados Kuhn. Y él lo ha dicho. Si falla este cargo, saco otro. Entonces, y ahí tiene cargos ya menos agradables, como su paso por Petrobras, a la cabeza de Petrobras, donde se han hecho tantas fugas de dinero. Un escándalo de corrupción. Un escándalo. De manera que yo creo que inclusive el Tribunal Supremo va a dar curso. Lo más probable es ¿A que qué fue Dilma a Estados Unidos? Estoy haciendo una pregunta política. A lo mismo que Evo, a la misma reunión. Va a ir a hablar sobre el cambio climático y además a explicarse, a explicar al mundo toda esta secuencia que la van a y a buscar perjudicar. Apoyos internacionales, porque esas son sus 3 cartas que va a jugar. Una es sacar a la gente de la calle que lo apoyan para evitar este golpe suave o golpe blando que ha dicho, y otro es